Bienvenidos a un nuevo video en Selecciones de Leyenda. Mi nombre es Juan Martín Cángaro y hoy vamos a recordar uno de los partidos más polémicos y controvertidos de la historia de los mundiales. El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 1966. Argentina llegó a ese partido con un buen andar en el campeonato mundial tras clasificar sin problemas en Sudamérica, aunque el camino no estuvo libre de cambios de entrenador, críticas mediáticas y cosas bastante turbias desde lo dirigencial, pero ya en el mundial su DT era Juan Carlos Toto Lorenzo y tenemos que destacar a su capitán y líder Antonio Ratín, emblema de Boca, a su goleador que era Luis Artime, atacante de Independiente, y una defensa de las mejores de la historia con Roberto Pipo Ferreiro, Roberto Perfumo, José Rafael Albrecht y Silvio Marzolini. En su grupo debutó ganándole 2-1 a España, campeón de Europa 2 años antes, ni más ni menos, igualó 0-0 con la poderosa Alemania Federal y venció 2-0 a Suiza. Luego de ausencias y 2 eliminaciones seguidas en fase de grupos, esto dejó sensaciones positivas. Finalizó segundo por diferencia de goles detrás de los alemanes. El segundo puesto de la zona provocó que deba medirse con Inglaterra, que había ganado la suya con una campaña similar a la albiceleste. 0-0 con Uruguay en el debut, victoria 2-0 contra México e idéntico marcador frente a Francia. Era la anfitriona del Mundial y tenía la presión de ganar su primera Copa del Mundo frente a su público. Su entrenador era Alf Ramsey, un exjugador que había sido mundialista la primera vez que Inglaterra jugó una Copa del Mundo allá por 1950 y que no le fue nada bien, dicho sea de paso. Su figura, Bobby Charlton, un mediapunta del Manchester United que había sobrevivido al trágico accidente aéreo de Múnich en 1958. Su goleador en tanto, el gran Geoffrey Hirst, delantero de West Ham United que reemplazó al lesionado Jimmy Greaves. El partido se jugó el sábado 23 de julio de 1966 ante más de 90.000 espectadores en el mítico Wembley. El árbitro designado fue el alemán Rudolf Kreitlein, quien no hablaba ni español ni inglés y se comunicaba con los jugadores mediante gestos. Desde el inicio el juego fue muy disputado y friccionado, con faltas, protestas y un árbitro flojito de personalidad, vamos a decirlo. En este punto, un hecho que alimentó las sospechas fue que en esos cuartos de final, al mismo tiempo que ingleses y argentinos, Alemania se midió con Uruguay, mientras que para el duelo en Wembley fue designado el mencionado juez teutón. A alemanes y charrúas les tocó, entre muchas comillas, el inglés James Finney. Los delegados sudamericanos llegaron a horario, pero según se dice, el sorteo, otra vez entre muchas comillas, ya se había realizado. De vuelta al partido, como dijimos, el alemán Kreitlein era flojo de personalidad, pero no tuvo fallos tan escandalosos a favor de los locales. Lo que ocurrió es que desde temprano el capitán argentino Ratín ejerció constantes protestas en su rol, por supuesto, como dije antes, de capitán, y fue varias veces advertido. Estuvo mucho tiempo caminando por la cornisa Ratín, esto hay que mencionarlo. Y el referente argentino lo que expresaba es que entendía que con sus decisiones el hombre de negro inclinaba la cancha para los ingleses. En ese entonces no existían las tarjetas amarillas ni las rojas, y el hecho de que el alemán no hablara el idioma de los jugadores también hacía la comunicación más difícil. El primer tiempo terminó sin goles ni ocasiones claras, pero con una jugada que marcaría el destino del partido y pasaría a la historia del fútbol. A los 35 minutos, Kreitlein cobró una falta para Inglaterra. Ratín protestó, la autoridad del partido informó que el mediocampista lo miró con mala intención y por eso notó que lo estaba insultando y lo echó. Como dijimos antes, todo mediante señas. Le marcó con el brazo que abandonara el campo, pero Ratín no entendía, se negaba a salir, hasta pidió un intérprete y en una escena, al menos surrealista, tuvo que intervenir la policía. El jugador argentino se resistía, el público se comenzó a impacientar y fueron más de 10 minutos de confusión y tensión absoluta. Finalmente, Ratín fue escoltado por un miembro del comité arbitral del Mundial mientras hacía gestos a la tribuna y al pasar por al lado del banderín del córner que representaba la bandera de Gran Bretaña, la estrujó ante la mirada de los más de 90.000 espectadores, hecho como en el que estallaron aún más de furia, podrán imaginarse. Incluso el mismo futbolista dijo que al salir se sentó unos minutos en la alfombra real de Isabel II, la reina, que ese día no estaba en la cancha, pero de esto, que ese sería otro gesto absolutamente desafiante, no hay imágenes.
La expulsión de Ratín dejó a Argentina con 10 hombres y sin su líder. En aquel momento tampoco se podían hacer cambios para reorganizar al equipo y sin embargo los albicelestes lucharon con mucho coraje, mucho orgullo, defendieron muy bien su arco, tuvieron muy pocas opciones ofensivas. Inglaterra tuvo las suyas, pero tardó mucho en doblegar al arquero Antonio Roma. El partido parecía encaminarse al alargue cuando a los 78 minutos llegó el único tanto del encuentro. El goleador británico Hurst infló la red, desatando el delirio de los hinchas locales. Inglaterra se defendió con orden y logró mantener su ventaja hasta el final. El árbitro Creighton pitó el final del partido y los ingleses celebraron su pase a semifinales, donde enfrentaron a Portugal. Los sudamericanos, en cambio, se retiraron cabizbajos, con la sensación de haber sido víctimas de una injusticia por culpa de un árbitro que estaba siendo parte de un complot para que Inglaterra gane su mundial. El entrenador inglés Alf Ramsey, por su parte, calificó a los futbolistas argentinos de animales y les negó el saludo cuando terminó el encuentro. Pero lo cierto es que el partido entre Argentina e Inglaterra de 1966 fue uno de los más polémicos y recordados de la historia de los mundiales. Fue también el puntapié de una rivalidad deportiva que ya existía desde el punto de vista geopolítico por la apropiación inglesa de las Islas Malvinas. La carga de este enfrentamiento, por supuesto, que se extendió y se sigue extendiendo por décadas, agravada por la guerra de 1982 y con episodios memorables. Los más recordados ya saben cuáles son: la mano de Dios y el gol del siglo en México 1986. Pero también nos regalaron un cruce memorable de octavos de final en Francia en 1998, que se llevó a Argentina por penales después de igualar 2-2. Y los europeos fueron claves para el fracaso del albiceleste en Corea-Japón 2002, propinándoles su única derrota del torneo, que fue fundamental para que los de Bielsa marchen en esa fase de grupos a casa. También este episodio de 1966 fue por el que se inventaron las tarjetas amarillas y rojas que se estrenaron en los mundiales siguientes. Más allá de la opinión personal que expresé después de analizar el partido entre Argentina e Inglaterra, sobre que el alemán no fue tan determinante en el resultado, incluso hasta considero que a Ratín, de tantas advertencias, podría haberlo echado antes, esta Copa del Mundo tuvo sus cosas raras y eso es innegable. Como mencionamos, la designación de jueces para cuartos de final fue un mamarracho y en este caso los uruguayos sí tuvieron un hecho impactante de un error arbitral que los perjudicó claramente. Contaron con dos chances claras en el inicio del encuentro, un tiro de Cortés en el travesaño y casi inmediatamente después Pedro Rocha cabeceó, el balón iba al arco, pero el defensor alemán Schellinger la sacó con la mano a los Suárez contra Ghana en 2010, evitando el gol. Pero a diferencia de lo que pasó con el delantero uruguayo, el inglés Fini dejó seguir. Esto, sumado a que a los 11 minutos Alemania encontró el 1-0, indignó a los jugadores de la Celeste, que sufrieron las expulsiones de Horacio Troche por agredir a un rival y Héctor Silva por protestar. 11-9, Alemania se floreó, ganó 4-0. Después, claro está, el fallo más conocido es el que terminó dándole su único título mundial a Inglaterra. En la final, justamente frente a Alemania, los 90 minutos habían deparado un vibrante 2-2. Los teutones lo igualaron en la última jugada del encuentro con un tanto de Weber. Y cuando iban 11 del primer tiempo suplementario, un remate de Geoffrey Hurst impactó en el travesaño y picó claramente sin ingresar al arco. El delantero se adjudicó el gol tratando de meter presión y después de unos segundos de duda, el juez de línea soviético Bakaramov, al ser consultado por el colegiado principal, que era un suizo llamado Gottfried Dienz, convalidó el tanto. Significó el 3-2, el doblete para Hurst en la final, completaría su hat-trick a los 120 y sería el primer jugador en meter 3 goles en un partido decisivo de la Copa del Mundo. El segundo fue Mbappé. Todo esto se sumó a otras situaciones, como el juego brusco no sancionado contra Pelé, que lo terminó haciendo jugar en una pierna el último partido de la fase de grupos, condicionando de este modo a Brasil, que era el bicampeón del mundo y el rival a vencer. Y con todos estos condicionantes, la verde amarela no pasó su zona por única vez en la historia. Inglaterra tenía un gran equipo y eso es indiscutible, pero sobre su mundial siempre existió un manto de dudas. Muchas gracias por ver el video, dejanos en los comentarios si conocías esta historia y qué otra situación de la Copa del Mundo te gustaría que compartamos en el canal. No te olvides de suscribirte, dejarnos tu like y seguirnos en todas las redes sociales en las que estamos actualizando constantemente.